Doctor, lamentablemente en nuestro país hemos visto la gran cantidad de personas que en los últimos años mueren víctima de incendio. Lo que yo quería plantearle para empezar esta conversación es eh, qué dificultad tiene hacer una autopsia en el caso en el cual, pues lamentablemente la víctima muere, ya sea carbonizado, ya sea por la inhalación de estos humos o estas sustancias, y también evidentemente en una conflagración hay pérdida, me imagino yo, de muchos tejidos que hacen que sea más difícil, imagino yo. Sí, claro. Pues en un incendio, desde el punto de vista médico-legal, puede haber diferentes escenarios, en el sentido de que, por ejemplo, se pueden encontrar cadáveres completamente carbonizados, o sea, negros, negros por fuera, y, por ejemplo, con las extremidades amputadas por esa razón, porque al ser las extremidades más pequeñas que el resto del tronco o de la cabeza, pues se van consumiendo con más facilidad en un incendio. O bien se pueden encontrar cadáveres que usted dice, bueno, hay que ver de qué falleció porque están enteros por fuera, a lo mejor pequeñas quemaduras en algunas partes del cuerpo, pero muy leves. Entonces, eso hay que estudiarlo con bastante, pues, precisión. Entonces, por ejemplo, un cadáver carbonizado, siempre hay que hacerle un barrido completo de rayos X para ver que dentro de su cuerpo no haya, por ejemplo, sustancias radiopacas. ¿A qué me refiero con esto? Como por ejemplo proyectiles de arma de fuego, que hayan primero matado a esa persona y después provocan un incendio para tratar de ocultar esa evidencia. Después de ese barrido de rayos X, que también uno ve fracturas, por ejemplo, de huesos largos, de costillas, de vértebras, que también podría indicarle que antes de que le provocaran el incendio ya lo habían matado a golpes o con traumas importantes o era víctima de un atropello, lo que sea, y lo tiraron al fuego para quitar la evidencia. Después de eso ya se puede comenzar a hacer la autopsia. Normalmente el examen externo de un cadáver carbonizado pues va a ser relativamente sencillo porque prácticamente no van a haber ropas, o si hay ropas, son muy pocas las que quedan, que han sobrevivido al fuego. Y prácticamente cualquier facción externa en un cadáver carbonizado se ha perdido. Porque tenemos que entender cómo son los niveles de las quemaduras. Una quemadura grado 1 es como la quemadura de sol, que usted la piel nada más se le pone roja. Una quemadura de segundo grado, ¿verdad? O de grado 2 ya hay ampollas que se le hacen en la piel. No sé si la gente se ha quemado tal vez con agua hirviendo o algo así, que se hace una ampolla. Eso es grado 2. Grado 3, que siempre entre mayor el grado, mayor la profundidad de la quemadura, es cuando ya la capa más superficial de la piel, que se llama epidermis, se consume toda. Entonces, cuando esa quemadura cicatriza, quedan unas cicatrices muy feas. Tal vez se ha visto en algunas personas que tienen como deformidades en la cara, que de pequeñitos les cayó agua caliente o que pequeñitos se quemaron con algún tipo de sustancia, ¿verdad? Gasolina o así. Entonces quedan cicatrices como muy, muy feas, ¿verdad? Como con muchos trazos. Y el cuarto grado de quemadura es la carbonización, o sea, desaparecen ya todas las capas de la piel y se convierten en carbón, en esa sustancia negra. Entonces, retomando en un carbonizado, pues obviamente externamente no se puede hacer identificación, no hay rasgos faciales, no hay ropa, no hay tatuajes porque la piel se quemó toda, entonces no se pueden ver si hubo tatuajes en esa persona. Entonces la identificación es mucho más difícil. Eso lo vamos a tocar más adelante. Después, dentro de la misma autopsia, aunque la gente no lo crea, la mayoría de las vísceras del cadáver están conservadas en su forma, en su tamaño, hasta en su peso. Lo que pasa es que digamos que se cocinan por el calor. Entonces algo que era un poco más suave, ahora es un poco más duro, como haciendo una analogía con un huevo, que crudo es líquido y cuando ya se quema o se cocina, pues ya va a ser más sólido o más consistente. Entonces las vísceras quedan cocinadas, ¿verdad? Completamente pero están conservadas en su morfología. Esto es importante porque, por ejemplo, si andamos buscando una herida por proyectil de arma de fuego, una puñalada, ¿verdad? Vamos a poder hacer una disección y ver si hay trayectos, si hay algún tipo de lesiones en este trayecto de la bala o de la puñalada, si dentro de las cavidades del cuerpo hay orificios que nos orienten a eso. Entonces siempre hay que hacer una autopsia en un carbonizado
pensando en que pudo haber sido un homicidio, ¿verdad? Para descartar eso. Una vez descartado eso, tenemos que irnos a las causas de muerte, pues obviamente las que se producen en un incendio. También es importante a nivel de cráneo estudiar ya sea fracturas, ya sea orificios o ya sea la presencia de algún trayecto o de algún material radiopaco, como le dije antes, una herida por proyectil de arma de fuego, porque los huesos no se van a consumir, ¿verdad? Eh, Después, con respecto a, bueno, la disección de vísceras se hace igual y se va pesando, midiendo y analizando cada uno de los órganos del cuerpo humano. Y ahí ya se puede decir, bueno, en este caso no tenemos ninguna muerte violenta en el sentido de homicida, ¿verdad? Una manera de muerte homicida que no tenemos balazos, no tenemos fracturas de huesos largos, no tenemos fracturas de cráneo, no tenemos heridas de proyectil de arma de fuego. Entonces ahora sí, ¿de qué habrá muerto esa persona? ¿Murió primero carbonizada o murió antes por la inhalación de algún tipo de gas tóxico dentro de la conflagración? Entonces esto es importante porque hay personas que realmente fallecen completamente quemadas, por ejemplo, en una explosión o en un incendio muy rápido, pues va a morir prácticamente por las quemaduras externas de un gran porcentaje del cuerpo humano. Incluso hay una regla, para que ustedes tengan idea en casa, ¿verdad? De cómo se miden las quemaduras, que se llama la regla de los 9, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, un brazo es un 9% del cuerpo, el otro brazo un 9%, la parte anterior de tórax y abdomen un 18, que es 2 veces 9, las piernas también cada una 2 veces 9, y todo eso va a sumar al final, pues, el 100% de quemaduras. Así es como más o menos se calcula el porcentaje de superficie corporal quemada. Y cuando ya alguien tiene una gran parte de su superficie corporal quemada, se ve comprometida la vida en forma aguda. Eso es lo que puede pasarle a la gente que se carboniza dentro de un incendio, porque hay mucho material inflamable, porque hay una explosión, porque el incendio se propagó de forma muy rápida. Pero la mayoría de gente, antes de carbonizarse de esa forma, va a inhalar gases que son producto de lo que se está quemando dentro del incendio. ¿Y qué se puede estar quemando? Pues puede haber, por ejemplo, plásticos, el PVC que se usa en los tubos, ¿verdad? Y en conexiones eléctricas y demás. Y todo eso puede producir gases como el monóxido de carbono, que es muy conocido por producir la muerte. Digamos, el monóxido de carbono, ¿cómo produce la muerte? Pensemos en que normalmente estamos respirando, como usted y yo en este momento, oxígeno del aire. Eso ya se convierte en una actividad automática, ¿verdad? Uno no está pensando en que tengo que respirar. Entonces, ese oxígeno normalmente se va por los pulmones, se va a los glóbulos rojos que tienen una sustancia que se llama hemoglobina. Probablemente los que nos están viendo saben que la hemoglobina tiene que ver con la anemia. Si la hemoglobina está muy baja, la gente dice, bueno, esta persona tiene anemia, ¿verdad? O sea, tiene como la sangre más rala, por decirlo de alguna forma. Esa hemoglobina es la que transporta el oxígeno desde los pulmones hacia todos los tejidos. Y cuando hay monóxido de carbono, el monóxido de carbono es cientos de veces más afín a esa hemoglobina que el oxígeno. Entonces, ¿qué hace? Ocupa el centro de esa hemoglobina y la bloquea, como si fueran taxis. Entonces, la hemoglobina es un taxi que lleva el oxígeno de los pulmones hacia todos los tejidos para mantenerlos vivos. ¿Y qué pasa con el monóxido? El monóxido de carbono ocupa esos taxis de forma irreversible, entonces todos los taxis van a estar ocupados y no se van a poder desocupar. Entonces, por más oxígeno que haya en el aire, usted respira y se asfixia de forma química, porque no puede llegar el oxígeno hacia los tejidos porque está completamente bloqueado por ese monóxido. Ese es un mecanismo. Otro mecanismo es que estos plásticos y PVC, etcétera, producen gases derivados del cianuro, ¿verdad? Digamos como el ácido cianhídrico, etcétera. Entonces la gente también podría morir intoxicada por ese tipo de sustancias. Entonces siempre a los carbonizados se les hace una prueba de laboratorio que se llama carboxihemoglobina. ¿Qué significa? Pues medir el porcentaje de hemoglobina de la sangre que está ocupada por el monóxido de carbono. Si es un porcentaje alto, se sabe que la persona, antes de fallecer quemada o carbonizada por las llamas, murió por la intoxicación con monóxido de carbono. Entonces, esto es importante. Ahora, le decía yo también que en los incendios no solo se encuentran cadáveres
carbonizados, podrían haber cadáveres enteros. Esto lo vimos en el incendio de 2005 del Hospital Calderón Guardia. Había unos cadáveres que estaban completamente convertidos en carbón, ¿verdad? No se podía ver ninguna facción externa de esa persona. Había otros cadáveres que estaban completamente conservados, el pelo, las facciones de la cara, tatuajes en la piel, todo estaba conservado, pero la persona igual murió, igual que la que estaba completamente quemada. Entonces, igual se hace un estudio completo, una autopsia completa, y hay un signo que tanto en carbonizados como en personas que están en los incendios más o menos conservadas o no tan quemadas externamente, que es la presencia de hollín en las vías respiratorias. Entonces esto significa que la persona durante el incendio estaba respirando. Y esto es muy importante para cuando uno está tratando de descartar que hayan matado primero a la persona y después provocan el incendio para desaparecer la evidencia, porque entonces dice, esa persona si ya la habían matado no podía respirar durante el incendio. Entonces, si hay la presencia de hollín en vías respiratorias, como en la tráquea, se llama el signo de Montalti, que fue la persona que lo descubrió por primera vez o lo describió por primera vez. Y entonces vemos que esa persona respiró durante el incendio. Entonces tenemos un indicio de que estaba vivo. Y máxime si después llegan los resultados de la carboximoglobina y están alterados en sangre, ¿verdad? Porque entonces nos van a decir, respiró y además se intoxicó con monóxido. Una persona que, qué sé yo, la estrangulan. Imagínese usted que estrangularlo pues deja signos, pero en el cuello. Y después lo pone en un incendio para quemarlo, se le va a quemar toda la piel externamente y a lo mejor no se le ve ningún signo en el cuello. Podría verse, porque pueden haber fracturas de cartílagos o pueden haber hemorragias del cuello que todavía logran verse. Pero normalmente digamos que desaparecen las lesiones externas. Entonces usted se da cuenta que esa persona nunca respiró durante el incendio porque ya la habían matado primero, la habían puesto y le prendieron fuego y de esa forma, como no hay hollín en las vías respiratorias, se da cuenta que esa persona no respiró. Llega el examen de laboratorio de carboximoglobina y tampoco tiene nada de carboximoglobina, entonces nunca respiró ningún gas de este tipo. Ahora se preguntarán también los que nos están viendo si estos cadáveres carbonizados completamente todavía tienen sangre. Resulta que algunos tienen una escasa sangre y otros no tienen sangre del todo, ya se ha evaporado, se ha pues desaparecido, cocinado, etc. Entonces, ¿qué pasa? Hay que tomar otro tipo de muestras que todavía queden dentro del cuerpo, como hígado, como riñón, como músculo, que todavía queda, aunque esté medio cocinado, como dijimos al principio, todavía en los laboratorios de toxicología se puede determinar si había no solo la carboximoglobina, sino, por ejemplo, otras sustancias, drogas de abuso, alcohol o medicamentos, por ejemplo, psicotrópicos. Entonces, a veces puede ser que le hayan dado a la persona un medicamento para que no pueda huir, eh, y después provoca un incendio y la persona se muere porque no puede moverse, está dormida prácticamente, somnolienta. O ella misma tomaba ese tipo de medicamentos, se produjo el incendio y no pudo reaccionar a tiempo, no se dio cuenta que se incendió la casa porque eh, pues prácticamente estaba adormecida y no pudo reaccionar. En el escenario, doctor, por ejemplo, en el cual en una habitación pierden la vida varias personas por una situación de incendio y todos queden carbonizados, ¿qué esfuerzo tienen que hacer para identificar a cada una de esas personas y saber quiénes en realidad son los cuerpos que aparecieron ahí? Sí, eso es un trabajo arduo, un trabajo difícil y puede ser incluso, por ejemplo, un accidente aéreo masivo donde haya, usted ha visto que en los accidentes aéreos de aviones grandes hay mucho combustible y se producen incendios importantes, entonces las personas pueden quedar irreconocibles, ¿verdad? Tanto por los traumas de alta energía como por el incendio que se produce después. Entonces siempre se sigue, pues, como un algoritmo, por decirlo de alguna forma, de identificación, que son como pasos de identificación. Primero, si hay cadáveres que están más enteros, más conservados, todavía se les ve facciones, todavía tienen ropa, todavía se les puede ver tatuajes en la piel, eso se coteja con información que den los familiares para que se pueda identificar preliminarmente. Pero los que están completamente carbonizados, ya hasta documentos de identificación que traían en billeteras o en bolsos o lo que sea, ya no están con ellos, ya están quemados o lo que sea. Entonces hay que ver qué es lo que se puede determinar.
por ejemplo, si el paciente tuvo alguna cirugía antigua y tiene dentro de su cuerpo material de osteosíntesis. ¿Qué es material de osteosíntesis? Algún pin que le hayan puesto, alguna placa con tornillos que le hayan puesto en una fractura. Entonces eso nos ayuda porque el metal obviamente no se va a quemar. Entonces eso ayuda a identificar. ¿Qué otra cosa podríamos ver? Los registros dentales. Hay un odontólogo forense que normalmente va a poder tomar registros dentales de esa persona y compararlos con registros previos, con radiografías que se hubiera tomado donde el dentista o moldes que le hubieran tomado para hacerle algún procedimiento. Entonces eso sí, necesita que la persona haya tenido control odontológico previo, ¿verdad? Para ese tipo de cosas. Y lo último, no porque sea inexacto, sino porque es caro, es el ADN que se hace. Normalmente usted ha visto en películas, series de televisión donde dicen, no, hay que hacerle ADN a esta persona. Pero el ADN tampoco es mágico porque usted necesita gente para compararlo con el ADN. Por eso muchas veces en personas desaparecidas simplemente aparecen en huesos ya, no se puede identificar, a lo sumo se puede decir que es una mujer de entre 30 y 50 años, y cómo asociamos ese material de ADN que todavía queda dentro de los huesos con la persona que se desapareció. Tiene que hacerse comparación con probables familiares y decir, bueno, sí, esta persona desapareció, qué sé yo, en el Parque Nacional Corcovado, entonces lo encontraron ahí, puede ser que sea mi familiar, pero otros se desaparecen y aparecen en otro lugar que ni siquiera se sabe o no tiene relación de donde lo vieron por última vez. Entonces es muy difícil, ¿verdad? Entonces el ADN se deja de último por razones económicas, pero también por razones de comparación con familiares, porque si no aparecen familiares para compararlo, no se puede llegar a la identificación por ADN porque no hay punto de comparación con un familiar de primer grado, el papá, la mamá, hermanos, hijos. Volvamos a lo que hablábamos al principio en relación con las personas que inhalan estos humos y que lamentablemente a eso se debe su fallecimiento. Ustedes pueden conocer cuánto tiempo se necesita estar dentro de una conflagración de estas, cuánto humo se necesita respirar para perder la vida. Es relativo porque eso va a depender del humo que se produzca, de los materiales que haya dentro del incendio y de cómo, por ejemplo, se va llenando una habitación con el gas, dependiendo si el gas es más denso o menos denso que el aire. Entonces, muchas veces estos gases son, dichosamente, menos densos que el aire. Entonces, se acumulan como desde arriba hacia abajo. Entonces, la gente, si se acerca al suelo, todavía tiene un poco de aire para respirar, ¿verdad? Entonces, esa sería una forma, digamos, de tratar de sobrevivir en un incendio de estos, donde hay mucho gas tóxico. La persona más bien se agacha y se arrastra como para tratar de tomar aire cerca del suelo, que todavía va a haber quedado un poco, ¿verdad? Pero es muy relativo porque sí, depende de materiales, depende de la combustión, si es una combustión más incompleta, si uno recuerda de química elemental, ¿verdad? Si hay poco oxígeno cuando se está quemando algo, se produce el monóxido de carbono. Si hay mucho oxígeno cuando se está quemando algo, se produce dióxido de carbono, que no es inocuo, porque si usted solo respira dióxido de carbono también se muere, pero no es tan tóxico como el monóxido, sino que lo que hace es sustituir al oxígeno y en algún momento ya lo sustituye completamente y no hay oxígeno respirable, pero podría sobrevivir la persona más si solo fuera dióxido de carbono el que está produciéndose en la combustión. Ahora, cuando se ha perdido la epidermis, se ha perdido el músculo y, por ejemplo, solo quedan los huesos, ¿qué les pueden decir a ustedes los huesos? Usted señalaba un punto muy importante que es, por ejemplo, si tiene algún pin de una operación ortopédica, pero, por ejemplo, los huesos me pueden decir el género. Sí, exactamente. Normalmente se cuenta con un servicio de antropología forense donde hay una persona experta que analiza los huesos. Si fuera ya que quedó solo en huesos, que es muy difícil para un incendio, ¿verdad? Pero sí podría entonces identificarse de esa forma, por cierta forma de la pelvis, por cierta forma de ciertos huesos, ¿verdad? Donde se dice, bueno, esta persona era masculina o era femenina y se puede establecer incluso edad, ¿verdad? Con los huesos y con el tamaño y con las características que tiene. Ahora, otro aspecto importante que habíamos hablado al principio es que con la oleada de violencia que ha habido en nuestro país, ciertas bandas de crimen organizado, lo que se conoce comúnmente ahora como sicariato, están quemando a sus víctimas luego de asesinarlas, pero ¿qué efectividad tiene eso en la identificación,
en atrasar la investigación o no es relevante para, por ejemplo, un forense? Podría atrasar la investigación, pero los resultados muy probablemente van a ser los mismos, que la persona primero la mataron y después trataron de deshacer la evidencia, porque van a ver, como le dije yo antes, balas dentro del cuerpo, orificios en las cavidades, que eso obviamente pues no es nada normal, o algún tipo de circunstancia que usted dice, esto no corresponde con un incendio normal, ¿verdad? Incluso los mismos bomberos cuando hacen su investigación van a informar, mire, aquí había acelerantes, entonces alguien eh, provocó ese incendio. Entonces ya ahí se prenden las luces y que es muy probable que sea una manera de muerte homicida, pero es que tampoco los que ejecutan son muy cuidadosos, simplemente llenan de balas a una persona y después tratan de quemarla como para desaparecer la evidencia, pero desde el punto de vista médico legal es sencillo o relativamente sencillo encontrar todas estas evidencias en el cadáver de que lo ultimaron antes de quemarlo, ¿verdad? Ahora, el último gran incendio que las personas recuerdan en la historia de nuestro país fue precisamente el que usted nos hablaba hace unos minutos, el del Calderón Guardia, ¿verdad? Y usted estuvo trabajando como especialista en ese caso. ¿Cuáles fueron los retos más grandes que tuvieron ustedes como médicos? Me imagino que por la gran cantidad de pacientes, por la situación que evidentemente no estamos hablando de una muerte común. ¿Cuáles fueron esos retos? Primero, el escenario de muerte, porque había que localizar los cadáveres dentro de escombros, dentro de una construcción que podía en cualquier momento ceder o estar muy inestable. Entonces, primero tenían que asegurar todo el escenario, la gente de bomberos, la gente de Cruz Roja, etcétera, y después ya se podía ir a identificar o a tratar de, por lo menos, hacer un croquis de dónde se encontró cadáver número uno, cadáver número dos, que hasta ese momento permanecían desconocidos. Después, por supuesto que es un reto que lleguen al mismo tiempo a la morgue judicial, pues un montón de cadáveres y que los dolientes están esperando con mucha ansiedad reconocer a su familiar y llevárselo para darle sepultura. Entonces, pues obviamente los que estaban mejor conservados, porque dentro de este incendio había, como le dije yo antes, personas que estaban completamente carbonizadas y otras que estaban casi que externamente sin ninguna lesión. Entonces, estos que estaban externamente sin lesiones eran mucho más sencillos de identificar y se les daba prioridad para identificarlos con los familiares, ¿verdad? Muy, muy sencillo, viendo el cadáver o viéndole la foto de un tatuaje o lo que sea. Y después los que estaban ya carbonizados, pues había que hacer todo el sistema de identificación, ese algoritmo que le dije yo, e interrogar a los familiares y decirles, mire, tenía operaciones ortopédicas con pines, mire, tenía algún tipo de característica particular que podría todavía ser identificado, tiene registros dentales, a ver si los aportan y se puede hacer la comparación, o al fin de cuentas, si no hay nada más, se le toman a los familiares muestras de sangre o de algún tipo de tejido para el ADN y se hace la comparación con el material que quedó, que por más quemado que esté un cadáver, siempre va a quedar ADN. No sé si usted sabe, por ejemplo, que en un horno crematorio que las temperaturas llegan a miles de grados centígrados, por más que usted queme a esa persona, siempre quedan fragmentos de hueso, ¿verdad? Y esos fragmentos deben ser triturados o molidos para que quede todo como con una consistencia de ceniza. Pero ni siquiera con eso que está diseñado con las últimas tecnologías para cremar un cadáver o incinerarlo completamente, no se logra porque quedan pedacitos de hueso. Y es probable que esos pedacitos de hueso, sobre todo por ejemplo en dientes que son muy resistentes, todavía quede ahí material genético que pueda identificar a una persona. Ahora, en términos prácticos desde su trabajo, por ejemplo, cuando a la morgue llega una persona en estas condiciones, el procedimiento que tienen que hacer ustedes de autopsia es distinto, imagino yo, que el de un cuerpo, de alguna manera, por decirlo, entero y sin quemaduras. ¿Cambian algo de eso? Sí, se ha manejado incluso con ciertos protocolos, que significa que usted dice, bueno, tengo un cadáver carbonizado, entonces hay que hacer esto, esto y esto. Tengo un cadáver que se encontró dentro de un incendio, pero no está carbonizado, hay que hacer esto, esto y esto. O tengo un cadáver que simplemente falleció mientras iba caminando por la calle, entonces tengo que hacer esto, esto y esto. Entonces sí, lo que hay que hacer en un carbonizado, que no se puede nunca pasar por alto, es
elementos de identificación del cadáver, porque realmente no sabemos si, si esa persona tenía alguna característica especial para poder ser identificada más fácilmente. Eso por un lado. Después, el barrido radiológico que le dije para localizar cualquier tipo de bala o proyectil o algo sospechoso dentro del cadáver. Eh, Después hay que tomarle como muestra específica para ese caso esa carboximoglobina para ver si había dentro de la sangre la presencia de monóxido de carbono y revisar bien sitios específicos como esa tráquea que le dije o los bronquios para ver si había hollín y que eso significa que el cadáver respiró. Obviamente hay casos de casos y no todos los carbonizados, no es como una receta de cocina donde usted dice, bueno, llegó un carbonizado y ya le hago estas 5 cosas y ya eso es todo, sino que depende de las circunstancias. O, algunos van a ser muy evidentes que fueron ejecutados, por ejemplo, vienen amarrados con algún material que sobrevivió al fuego, entonces usted dice, bueno, esta persona primero la mataron y después la trataron de quemar. O otros que son de un accidente aéreo, donde usted dice, pues lo más probable es que primero se murieron de los traumas, ¿verdad? Grandes traumatismos, y después fue que se quemaron por el incendio que se produjo. Pero entonces son variaciones dependiendo de las circunstancias de cada caso. Sí llama la atención y preocupa que conforme pasan los años, las estadísticas del Cuerpo de Bomberos van indicando que hay más personas que mueren de esta manera y es importante también conocer el trabajo que se hace para la identificación, para todo lo que tiene que ver con la morgue judicial y me imagino yo que en todos estos casos, doctor, me imagino que hay cierta presión para los médicos precisamente por lo que usted mencionaba, que los dolientes quieren darle cristiana sepultura lo más rápido posible. Sí, exactamente. En cualquier desastre masivo donde hay una gran cantidad de víctimas, que puede ser provocado por el hombre, como los incendios, o puede ser un desastre natural, como un terremoto, o un tsunami o una erupción volcánica, siempre hay presión por parte no solo de los familiares, sino de la opinión pública para que esos cuerpos estén listos, ¿verdad? Entonces sí hay que empeñarse más, hay que ponerse la camiseta, como se dice. Yo estuve en algunas ocasiones donde hubo cantidad importante de víctimas, por ejemplo, en el terremoto de Cinchona en 2008, donde se montó una morgue judicial, digamos que improvisada, Uh pero -huh. científica igual, en la escuela de San Miguel de Sarapiquí. Entonces ahí llegaban las víctimas que normalmente habían muerto por el mismo deslizamiento, entonces estaban con grandes traumatismos o con una asfixia porque estaban, pues, se metieron dentro de tierra, ¿verdad? Fueron enterrados, por decirlo así, vivos. Entonces era más o menos lo mismo. Eh, Buscar elementos de identificación para asociar lo más rápido posible cada fallecido con sus dolientes para que después de la autopsia inmediatamente ese cadáver pudiera ser entregado y que le pudieran dar sepultura, ¿verdad? Probablemente algún caso se quedó más rezagado porque no había elementos de identificación y se va sacando ya sea por descarte o porque ya hay que hacerle ADN, prueba que puede durar pues mucho más tiempo que las otras que son como un poco más inmediatas. En este episodio hemos visto pues situaciones científicas, eh, también situaciones de desastres que han pasado tanto en nuestro país, pero también la parte humana del médico, ¿verdad? Que no deja de ser importante saber que el médico está preocupado porque se sabe que en este tipo de tragedias o cuando, no sé, existen aglomeración de cadáveres en la morgue judicial por las razones que sea, pues siempre hay una conciencia del médico que imagino yo que es parte del trabajo. Sí, por supuesto. El hecho de que haya dolientes esperando a sus familiares, pues no solo ocurre en desastres masivos, sino muchas veces, por ejemplo, después de una Semana Santa, donde ha habido varios días feriados y no hay la cantidad de médicos completa. Entonces llega el lunes después de Semana Santa y hay 35, 40 cadáveres y pues obviamente tiene que haber cooperación de otros médicos y dar todo un trabajo en equipo para poder sacar lo más rápido posible esos fallecidos y poder enviarlos, digamos, incluso a zonas rurales, porque muchas veces, si bien hay morgues en San Carlos o en Liberia,
en Limón todavía no, o en la zona sur-sur tampoco. Entonces, eso significa que es más de un día de traslado mientras se hace la autopsia y está esperando su turno hasta que después lo vuelven a llevar a su sitio de origen. Entonces pueden pasar hasta 4 o 5 días, ¿verdad? Ujú. Agradecidos con todas las personas que nos siguen en redes sociales e invitarlos a que pues, nos sigan acompañando. Vamos a tener más episodios de este podcast Secretos de la Morgue, que lo que queremos es hacer un esfuerzo para que la ciencia y también las personas puedan tener acceso con un lenguaje que puedan entenderlo y pues de alguna manera comprendan el trabajo tan valioso que hacen los médicos especialistas en esta materia. Los invitamos a, si no ha visto los anteriores podcasts, verlos y esperar también el próximo que muy pronto estaremos brindándoles a todos ustedes, tanto aquí en YouTube como en las distintas plataformas sociales.